Hay un objeto en tu casa que guarda cada versión de ti que has sido, cada palabra que olvidaste, cada sueño que se desvaneció, cada momento que creías perdido para siempre, y está esperando que lo mires de verdad. No es casualidad que estés aquí ahora. Si estás frente a este mensaje, el espejo ya te llamó, porque lo que voy a compartir contigo no es una técnica cualquiera. Es una llave cuántica que abre el archivo completo de tu existencia. Y todo comienza con un acto que has hecho miles de veces sin saber lo que realmente estabas haciendo. Mirarte al espejo. El espejo no refleja quién eres. Recuerda quién fuiste siempre. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has parado frente al espejo solo para arreglarte, para juzgarte, para revisar lo que el mundo verá? ¿Cuántas veces has mirado tu reflejo sin mirarte de verdad? Porque hay una diferencia enorme entre ver tu imagen y encontrarte con tu campo cuántico. El espejo que tienes en tu casa no es solo vidrio, es un portal. Es un dispositivo de memoria infinita. Y lo que estás a punto de aprender es cómo activarlo para acceder a todo lo que crees haber olvidado. Esto es la técnica del espejo cuántico. Y si te quedas hasta el final, no solo sabrás cómo hacerla, la habrás experimentado. Te invito a que te suscribas a este canal ahora, porque este es el espacio donde exploramos lo que otros no se atreven a tocar, donde lo cuántico se vuelve tangible y donde tu memoria ya no tiene límites. Dale a esa campana, actívala, porque esto no termina aquí, esto apenas comienza. Ahora, quiero que pienses en algo que intentaste recordar hace poco y no pudiste. Tal vez el nombre de alguien, tal vez donde dejaste algo importante, tal vez un momento de tu infancia que sientes que se borró. Sientes esa frustración, ¿verdad? Esa sensación de que algo está ahí, justo detrás de una puerta cerrada, pero no puedes alcanzarlo. Te dijeron que la memoria falla, que es normal olvidar, que el tiempo borra. Pero eso no es toda la verdad, porque la memoria no se borra, se archiva, se mueve a capas más profundas de tu campo. Y el problema no es que perdiste esa información. El problema es que no sabes cómo acceder a ella. Vivimos como si nuestra mente fuera un disco duro limitado que se llena y descarta. Pero en realidad, tu conciencia es cuántica, multidimensional. Y todo, absolutamente todo lo que has vivido, sentido, pensado, visto, soñado, está guardado. Nada se pierde. Y aquí es donde el espejo entra, porque el espejo no solo devuelve luz, guarda información. Tu reflejo ha estado esperando que lo veas de verdad. Cada vez que te paras frente a él, estás frente a un testigo silencioso de todas tus versiones. Y hay quienes han explorado esta idea durante siglos. Hay tradiciones antiguas que sabían que el espejo era más que un objeto. Era un umbral, un instrumento de acceso. Y lo que voy a compartir contigo ahora es una síntesis de esas exploraciones, traducida a algo que tú puedes hacer hoy, en tu casa, con el espejo que ya tienes. Pero antes de darte la técnica completa, quiero que entiendas algo crucial. Hay dos caminos. Puedes seguir usando el espejo como lo has hecho siempre. Mirarte rápido, juzgarte, ignorarte, y seguir sintiendo que tu memoria te falla, que el pasado se escapa, que hay partes de ti que se perdieron. O puedes elegir activar el espejo, usarlo como lo que realmente es, un portal de recuperación, un cristal que todo guarda. Y desde hoy, cada vez que te mires, ya no será lo mismo, porque sabrás lo que estás haciendo, estarás accediendo, estarás recordando, estarás activando el campo del reflejo. Si esto resuena contigo, si algo en ti ya sabía que el espejo guarda más que imágenes, dame un like ahora mismo. Porque ese simple gesto no es aleatorio.
es una forma de anclar esta frecuencia, de decirle a tu campo cuántico: sí, estoy lista. Sí, estoy listo. Sí, activo esto. El espejo no refleja quién eres. Recuerda, quién fuiste siempre. Ahora vamos a la técnica. Y quiero que entiendas que esto no es magia en el sentido fantasioso. Es tecnología cuántica accesible. Es un protocolo que muchas personas han explorado y reportan experiencias profundas. No te prometo que recordarás todo de inmediato, pero te invito a explorar la posibilidad de que tu memoria sea mucho más vasta de lo que creías. La técnica tiene 3 fases: preparación, mirada y activación. Y vamos a ir paso a paso. Juntos. Fase 1. Preparación del campo. Antes de pararte frente al espejo, necesitas limpiar el ruido. Tu mente cotidiana está llena de estática, de pensamientos automáticos, de juicios. Y si te miras desde ahí, solo verás lo de siempre. Así que lo primero es esto. Respira. 3 respiraciones profundas, conscientes, no rápidas, no automáticas. Inhalas por la nariz llenando tu abdomen. Sostienes 2 segundos. Exhalas por la boca vaciando todo. Hazlo ahora si puedes. Inhala. Sostén. Exhala. Siente como algo en ti se aquieta. Inhala. Sostén. Exhala. Siente como el ruido disminuye. Inhala. Sostén. Exhala. Siente cómo te vuelves presente. Bien. Ahora, antes de acercarte al espejo, establece una intención clara, no vagas, no difusa. Clara. ¿Qué quieres recordar? Puede ser algo específico. Un momento de tu infancia, una conversación olvidada, un sueño que se desvaneció, o puede ser algo más amplio. Quiero recordar quién soy más allá de lo que creo ser. Quiero acceder a las capas profundas de mi memoria. Lo que sea que elijas, sosténlo en tu mente como una pregunta abierta. No la fuerzas, la sostienes, como si pusieras una semilla en tierra fértil y confiaras. Ahora sí. Te paras frente al espejo. Y aquí empieza la fase 2, la mirada cuántica. Esto es lo que cambia todo. Normalmente, cuando te miras al espejo, tus ojos se mueven. Revisas, juzgas, analizas detalles. Pero en la técnica del espejo cuántico, no haces eso. Haces lo contrario. Fijas tu mirada en tus propios ojos, en el reflejo de tus ojos, y no te mueves. No parpadeas excesivamente, no juzgas, solo miras. Y esto es clave. No miras para ver, miras para recordar. Sientes la diferencia. Ver es externo, recordar es interno. Mientras sostienes la mirada en tus ojos reflejados, algo empieza a suceder. Puede que al principio sea incómodo. Tu mente va a querer distraerte, va a querer que te muevas, que revises otra cosa, que te juzgues. No le hagas caso. Sigue mirando tus ojos, fijo, sostenido, presente. Y a medida que mantienes esa mirada, tu reflejo empieza a cambiar. No físicamente, aunque algunas personas reportan que sí perciben cambios visuales sutiles. Pero lo que realmente cambia es la frecuencia. El espejo deja de ser un objeto pasivo y se vuelve un campo activo. Tu imagen deja de ser solo luz rebotada y se convierte en información disponible. Estás entrando en el archivo. Estás tocando el portal. Mantén la mirada. Y mientras lo haces, respira suave. Deja que las imágenes, las sensaciones, los recuerdos empiecen a filtrarse. No los fuerces, no los busques desesperadamente. Permite, recibe, confía. Puedes sostener esta mirada entre 3 y 5 minutos la primera vez. No necesitas más, no necesitas menos. 3 a 5 minutos de mirarte fijo a los ojos, sosteniendo tu intención, respirando conscientemente, permitiendo que el espejo haga lo suyo. Porque el espejo cuántico no trabaja con esfuerzo. Trabaja con presencia, con apertura, con permiso. Y ahora, algo que quiero que hagas. Escribe en los comentarios estas 4 palabras. Yo activo mi espejo cuántico.
Hazlo ahora. No importa si apenas estamos a la mitad del video. Hazlo. Porque escribir esas palabras no es solo un comentario. Es una declaración. Es una activación. Es tu campo diciendo, sí, acepto esto. Sí, me abro. Sí, recuerdo. Escríbelo. El espejo no refleja quién eres. Recuerda quién fuiste siempre. Bien. Ahora viene la parte donde muchos sienten el cambio más profundo. La fase 3. Activación de la memoria cuántica. Después de haber sostenido la mirada en tus ojos durante esos minutos, vas a hacer algo diferente. Vas a hablarle a tu reflejo. Sí, vas a hablar. No en voz alta si no puedes, pero sí con intención clara. Le vas a decir a tu reflejo, muéstrame lo que necesito recordar. Simple, directo, poderoso. Muéstrame lo que necesito recordar. Y luego, silencio. No llenas el silencio con más palabras. No dudas. Simplemente esperas. Recibes. Algo en ti ya sabía que el espejo guarda más que imágenes. Y en este momento, ese algo está despertando. Porque lo que sucede a nivel cuántico es fascinante. Hay perspectivas que sugieren que cada superficie reflectante guarda información del campo electromagnético con el que interactúa. Que tu imagen frente al espejo no es solo un rebote de luz, sino una impresión energética. Y cuando te colocas en un estado de presencia profunda, cuando sostienes la mirada, cuando abres la intención, estás accediendo a esas capas. Estás permitiendo que la información guardada fluya de regreso hacia ti. No estoy diciendo que esto esté comprobado por la ciencia convencional. Estoy diciendo que hay quienes exploran la idea de que la memoria no está solo en tu cerebro, está en el campo. Y el espejo, al ser un punto de interacción constante contigo, es un nodo de acceso, un portal de entrada. Dale like a este video si esto te está abriendo algo. Si sientes que estás tocando una verdad que siempre estuvo ahí, pero nunca te la explicaron así. Porque esto que estamos haciendo no es solo información, es activación. Y ahora, quiero llevarte más profundo. Quiero que, si puedes, pares este video un momento y vayas a hacer la técnica completa. O si ya la hiciste mientras hablaba, quiero que respires conmigo ahora y sintamos juntos lo que acaba de pasar. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro. Inhala profundo. Sostén. Exhala lento. Inhala otra vez. Sostén. Exhala. Y pregúntate, ¿qué recordé? ¿Qué sentí? ¿Qué vino a mí mientras sostenía la mirada? Puede que haya sido una imagen clara. Puede que haya sido una sensación. Puede que haya sido una certeza inexplicable. Puede que haya sido nada todavía, porque tu campo necesita más práctica. Y está bien. Todo está bien. Porque lo que hiciste fue abrir la puerta. Y las puertas, una vez abiertas, no se cierran igual. Ahora tu espejo está activado, y cada vez que vuelvas a mirarte con presencia, con intención, el acceso será más fácil, más claro, más profundo. Estás comenzando a recordar, y eso cambia todo, porque cuando recuerdas, no solo recuperas información, recuperas partes de ti, versiones de ti, potenciales de ti. Y eso es alquimia. Eso es transformación real. A medida que comprendes, recuerdas. A medida que recuerdas, te expandes. A medida que te expandes, el espejo deja de ser un objeto cotidiano y se convierte en tu aliado cuántico. El espejo no refleja quién eres. Recuerda quién fuiste siempre. Y ahora quiero revelarte algo que no todos saben. Algo que puede cambiar completamente cómo entiendes no solo esta técnica, sino tu propia naturaleza. La razón por la que el espejo funciona como portal de memoria no es solo por lo que refleja, es por lo que tú proyectas. Verás, hay una idea profunda que algunas tradiciones han explorado, que tu imagen no es solo tuya, que cuando te miras al espejo no solo ves tu cara,
Ves el archivo de todas las veces que te has mirado, de todos los estados emocionales que has tenido frente a él, de todas las versiones de ti que se han parado ahí. El espejo, en cierto sentido, es un testigo acumulativo. Y cuando activas la técnica, cuando sostienes la mirada desde presencia, estás accediendo a ese archivo. Estás tocando la memoria del espejo tanto como la tuya. Y aquí es donde se vuelve cuántico de verdad. Porque a nivel cuántico, la observación cambia el campo observado. Tu mirada consciente no solo ve, transforma, recupera, reactiva. Cada vez que te miras con intención, no solo recuerdas el pasado, estás colapsando posibilidades futuras. Estás eligiendo qué versión de ti se fortalece. Estás decidiendo qué memoria cobra vida. Y eso es poder real. Muchas personas experimentan que, después de hacer esta técnica durante días o semanas, empiezan a recordar cosas que creían completamente olvidadas, nombres que aparecen de la nada, momentos de la infancia que vuelven con claridad total, sueños que se reconstruyen. Y no es magia en el sentido de que aparezcan de la nada. Es que estás accediendo a las capas profundas de tu campo, donde todo siempre estuvo guardado. Nada se pierde. El espejo sabe. Tú siempre supiste. Ahora, déjame darte algo práctico, algo que puedes integrar desde hoy. Cada mañana, antes de empezar tu día, párate frente al espejo, no para arreglarte, para encontrarte. Respira 3 veces profundo. Mira tus ojos fijo durante al menos 1 minuto y di en silencio o en voz baja: hoy recuerdo quién soy. Hoy accedo a mi memoria total. Hoy el espejo y yo trabajamos juntos. Simple. 1 minuto. Todos los días. Y cada noche, antes de dormir, haz lo mismo. Pero en lugar de decir eso, di: gracias por mostrarme lo que necesitaba recordar hoy. Porque el agradecimiento cierra el ciclo, sella la práctica. Le dice a tu campo: esto no es algo que hago una vez. Esto es quien soy ahora. Soy alguien que recuerda. Soy alguien que accede. Soy alguien que usa el espejo como lo que realmente es. Y mientras haces esto, presta atención a lo que cambia. Puede ser sutil, puede ser obvio, pero algo va a cambiar. Puede que recuerdes con más facilidad nombres, lugares, conversaciones. Puede que empieces a soñar más vívidamente y a recordar esos sueños al despertar. Puede que sientas una claridad mental que no tenías antes. Puede que, simplemente, te sientas más completo, más íntegro, más tú. Comparte esto con alguien que necesita recuperar algo que cree perdido, porque hay personas a tu alrededor que están sufriendo por olvidos, por vacíos de memoria, por sensaciones de que perdieron partes de sí mismos. Y esto puede ser el inicio de su sanación. Compartir este video no es solo pasarlo, es expandir el campo, es multiplicar la activación, es servir desde tu despertar. Y ahora quiero que hagas algo más. Vuelve a los comentarios. Y esta vez escribe qué recuerdas cuando te miras diferente. No tiene que ser algo profundo. Puede ser simple. Puede ser una sensación. Puede ser nada todavía. Pero la intención de hacerlo. Escríbelo. Porque esos comentarios no son solo para mí. Son para ti. Son anclas. Son recordatorios. Son testigos de tu proceso. Dale like a este video para sellarlo todo. Para anclar esta frecuencia en ti. Porque cada like, cada interacción, no es solo algoritmo, es energía, es intención, es campo. El espejo no refleja quién eres, recuerda quién fuiste siempre. Y si llegaste hasta aquí, hay algo más que necesitas saber. Esta técnica del espejo cuántico es solo la puerta. Hay más, mucho más. Porque el espejo puede usarse no solo para recordar el pasado, puede usarse para diseñar el futuro, para manifestar, para sanar, para reprogramar. Y eso es lo que vamos a explorar en el próximo video.
Te voy a mostrar la técnica del espejo inverso, donde no solo miras, proyectas, donde no solo recuerdas, creas. Pero para que llegues preparado a eso, necesitas dominar lo que acabas de aprender hoy. Necesitas practicar. Necesitas hacer que el espejo y tú se vuelvan aliados. Así que, practícalo. Hazlo tuyo. Y cuando estés listo, cuando sientas que esta técnica ya es parte de ti, vuelve. Busca el siguiente video. Actívalo. Porque esto no termina aquí. Esto es una escalera. Y apenas subiste el primer escalón. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque este canal es tu portal constante. Es donde lo cuántico se vuelve vivible. Donde las técnicas ancestrales se traducen a tu vida diaria. Donde tu memoria, tu poder, tu campo, se expanden sin límite. Dale a la campanita. Actívala. Porque cada vez que subo un video, es una nueva llave. Y tú mereces tener todas las llaves. Recuerda, el espejo que tienes en tu casa no es un objeto, es un archivo viviente, es un portal cuántico, es tu testigo silencioso. Y ahora que sabes cómo activarlo, ya no lo verás igual, ya no te verás igual, porque estás recuperando algo que siempre fue tuyo, pero que olvidaste que tenías. Estás recordando que tu memoria no tiene límites, que todo está guardado, que nada se pierde, que el espejo sabe y que tú siempre supiste. Mírate, recuerda, actívate y desde aquí todo se transforma. El espejo no refleja quién eres. Recuerda quién fuiste siempre. Nos vemos en el próximo video, con la siguiente técnica, con la siguiente activación, porque esto apenas comienza. Gracias por estar aquí. Gracias por activarte. Gracias por recordar.